Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias por la invitación a dar esta pequeña conferencia sobre los nabateos, que es un pueblo tan poco conocido, tan poco visto y sin embargo tan relevante históricamente. Siempre estuvieron en el centro de la acción, ya vamos a ver más adelante. Este pueblo que estuvo, del cual no se conocen relatos, porque no escribieron su historia, no se conoce nada que se haya contado si no fue por algún externo, algún enemigo, algún vencedor o simplemente alguno que tomó nota de lo que estaba pasando acerca de ellos, pero no está perdido en la niebla de los tiempos, en las arenas del tiempo. Esto pasó durante mucho tiempo, esta omisión en la historia, porque simplemente no se sabía dónde estaba Petra, dónde existía el imperio, el reino nabateo. Cambió el 22 de agosto de 1812, cuando este personaje, el Sheikh Ibrahim ibn Abdallah, en realidad era un suizo de familia adinerada, que tuvo que hacer una expedición, digamos. Él se fue primero a Londres a probar suerte, a ver si conseguía un trabajo en algún ultramar de una empresa londinense. No lo consiguió, sin embargo consiguió un trabajo para viajar al Cairo, a Timbuktu, y sabía que era una zona de lo más peligroso para viajar. Entonces lo primero que hizo fue ir a tomar estudios en ciencia, en medicina y aprender el árabe. Ahí cambió también su nombre, ahí por eso tenemos el nombre Sheikh ibn Abdallah, y en 1807 ya se vestía como árabe y fue más allá y viajó primero a Chipre, donde escuchó un poco por primera vez sobre esto de las ruinas perdidas en un valle de piedra, y le atrapó la historia, pese a que lo que escuchó fue que un investigador anterior había perecido en esa búsqueda de lo peligroso que era en la zona estar. Así que de Chipre pasó a Alepo. Alepo está acá arriba, y su destino final era el Cairo y Timbuktu mucho más abajo. Así que imagínense, en vez de ir directo para esta zona, él quería estar seguro de que sabía hablar bien árabe, que lo iban a confundir con un árabe que podía andar por cualquier lado y iba a pasar por árabe. Estuvo 2 años en Alepo, donde le pagaba a unos guardaespaldas para que le cuidaran la casa, y esos guardaespaldas le robaban las pertenencias de la casa y entonces cambiaba de guardaespaldas. No conforme con eso, se iba a donde se juntaban los conductores de caravanas, todos los que pasaban con sus camellos, dromedarios, a ver si podía pasar por un árabe, si podía hablarles y no se daban cuenta del acento, si podía ser uno más de ellos. Obviamente en esas reuniones también le pegaban, también no pasaba por árabe y lo veían extranjero y le robaban. Hasta que, bueno, después de 2 años de intentarlo, logró hacerlo, logró pasar por un árabe más y se sintió confiado lo suficiente como para seguir camino hacia abajo. Estuvo viajando también hacia el sur y llegó a una ciudad de por acá donde lo recibió el gobernador. Él le presentó cuál era su plan, que era seguir todo por la costa hasta abajo. El gobernador le dijo que le iba a cuidar sus pertenencias por las dudas, que no lo robaran. Obviamente lo quería robar, y le dio un guía para que continuara a salvo su viaje. El guía en medio del desierto lo abandonó, lo dejó a la buena de Dios, y él en medio de la nada tuvo que caminar por toda la arena, por todo el desierto, hasta que se cruzó con una caravana que en su viaje lo acogieron. Él les contó cuál era su idea de ir más hacia abajo, y uno de ellos accedió a ser su guía. Lo llevó y le contó que estaban pasando en un momento cerca de la tumba de Aarón, el hermano de Moisés, y le contó más o menos cómo era, y él se dio cuenta que era Petra, que le estaba hablando de Petra, o por lo menos de una zona cercana a Petra. Llegó a visitarla, llegó hasta Petra, ahí está marcada, pero no pudo quedarse mucho tiempo. Le escribió más o menos y dijo en el libro que se imprimió después: dejo a los estudiosos griegos que decidan si la ciudad que acabo de conocer es la famosa Petra o no. O sea, ni siquiera eso tuvo la certeza. Bueno, tiempo después, él siguió de su viaje hasta que llegó al Cairo finalmente.
estuvo un par de años, llegó a descubrir un templo egipcio, el cual no pudo desenterrar porque tenía solamente sus manos. Imagínense que un templo era algo más grande, es algo más grande. Y 6 años después murió. O sea, él descubrió Petra en 1812 y no llegó ni siquiera a Timbuktu, donde quería ir finalmente, sino que se murió en el Cairo, después de una larga enfermedad, en 1819. Su aporte a la humanidad fue haber descubierto Petra, el imperio nabateo en sí, ¿no? Bueno, el pueblo nabateo es un pueblo que fue migrante. Ellos iban en caravana en todo el desierto, de un lado del otro, llevaban bienes del punto A al punto B, en las zonas más áridas y difíciles. Recién hacia el siglo II se empezaron a asentar, se empezaron a tirar a la agricultura, pero a un comercio más de estación, a tener fortalezas, empezaron a hacer un reinado importante, una cantidad de gente normal. Estos son beduinos del siglo XIX, pero es más o menos para que tengan una idea cómo se veían. Incluso Estrabón en el siglo I dice que los nabateos, el rey nabateo no se distinguía de sus pares salvo por el color de la ropa, o sea que hasta el rey se vestía como una persona normal o común y corriente de la calle. Perdón. Lo que vemos atrás es el famoso templo de Petra que ustedes van a ver en los señaladores. El templo se llama Al-Kasneh, que significa la tesorería en árabe, porque se creía que guardaba un tesoro muy grande, pero en realidad es nada más que un templo. Tiene 20 metros de ancho por 40 de alto, o sea que más o menos para que tengan una idea es un poco más alto que el Puente de la Mujer en Buenos Aires o la cancha de Boca. Es realmente alto, la puerta esa es inmensa. El principal comercio que tenían los nabateos, esto que para muchos hoy en día es un pueblo que no conocían o que conocían solamente de lejos como de nombre, era el comercio del incienso. Incienso, mirra, oro, cosas que por ejemplo se mencionan en la Biblia como que los Reyes Magos compraron para llevarle al niño Dios, en su nacimiento. Se dice que lo compraron ahí, que lo compraron en Petra, justamente porque este pueblo era el que lo traía desde el fondo, desde la península arábiga, desde acá lo traían de esta zona y lo llevaban hasta el reino nabateo. Este es el reino que está. Petra en esta zona actualmente es Jordania, el sur de Jordania. Y esta es la máxima extensión que tuvo en su momento. Fíjense, de este lado tenemos los Ptolomeos, o sea, un imperio tolemaico poderosísimo, enriquecido por todas las riquezas del Nilo. De este lado tenemos los sirios con los seleucidas, la presión de este imperio también, que siempre estuvo en confrontación con los Ptolomeos. De este lado los judíos. Es una zona candente, llena de gente, llena de comercio, llena de peligros. Los nabateos se movieron justo en esta zona, justo en todo este lío, y comerciaban con uno, comerciaban con otro, comerciaban con los romanos. Ustedes piensen que eso que les mostraba, esto de acá, esto es el incienso. El incienso es una resina que sale de los árboles, hay 20 especies distintas de incienso. Se corta el árbol empieza a sangrar esta resina, se deja secar y se convierte en piedritas. La mirra también es un tipo de incienso, pero más específico, es de un árbol en particular. Se puede usar más para chicle, medicina o procesos de momificación. El incienso se cree que tiene propiedades medicinales, por lo tanto se usaba para todo lo que fuera en las religiones, para hacer sacrificios, procesiones, hasta pedidos en un templo. Ustedes piensen que hacia el siglo II, siglo I, Roma empieza a expandirse y empieza a capturar distintos pueblos, y una costumbre que tenían los romanos, por ejemplo, era de tomar dioses de una cultura y llevárselo a Roma, establecer un templo y adorarlo, porque por casualidad, si ese dios era verdadero o era bueno, les iba a dar sus dones. Llevarlo a la capital del Imperio Romano era tener un favor divino de ese dios desconocido de cualquier lado del mundo donde los romanos estaban pisando y fundando la Pax Romana, expandiéndose a favor de los romanos en este caso. Así que empezaron a comprar incienso a lo loco, y los nabateos empezaron a hacer de esto un comercio terrible, y empezaron a crecer al punto que figuran en Macabeos 2, Aretas I, el primer macabeo, el primer nabateo nombrado es el
pero no tenían monedas. Las monedas eran de los que comerciaban de un lado, comerciaban del otro, las tolemaicas, seleucidas, todo lo que estaba diciendo recién. Estas son las primeras emisiones de las que tenemos noticia. Se cree que imitan a las tetradracmas de oro de Alejandro, como ven, una Nike alada detrás, ahí dice Alexandru en griego. Está en la misma posición, la misma, quizás la Atenea no es tan perfecta como lo que vemos acá en oro, que es un grabador excelso. Otros creen que quizás se refiera a esta diosa Nabatea que estaba en una ciudad Nabatea que se llama Bosra hoy en día, Bostra en aquel entonces, que es una diosa de la fertilidad, es Atargatis Atargatis al-Lal. Es una diosa que fue asociada siempre con Atenea, también un poco con Diana de los romanos, porque era una diosa de fertilidad. En fin, puede ser o puede no ser. Lo curioso es que esta es una moneda común y corriente hecha sobre un puño virgen, un cospel virgen, perdón, con esa representación. Esta de acá es lo mismo, pero pueden notar, por ejemplo, dos cosas. Una, que acá pareciera una alfa, una A nuestra, que podría ser bien de Aretas, el rey que les acabo de mencionar. Pero hoy en día se tiende a descartar. Faltaría el palito abajo, pero hay inscripciones donde la A se escribe así, porque obviamente no es su lenguaje nativo, así que pueden cometer errores. Pero hoy en día está más descartado, no debería corresponderse eso. Lo curioso es que en el anverso se puede ver que tiene la palabra en griego basileos. Esto es porque la moneda no está en un cospel virgen, sino que se usó sobre monedas tolemaicas, sobre monedas que circulaban de los Ptolomeos. Se cree que hay una intencionalidad política en esto, en momentos en donde no estaban del todo bien las relaciones públicas con los Ptolomeos. Las acuñaciones son se sabe por lo que se logra ver de varios ejemplares, que son de Ptolomeo I, segundo y tercero, por lo cual se fijan 220 como el inicio de estas acuñaciones. ¿Cuándo termina? No se sabe. Algunos dicen que termina en el 80, otros dicen que termina incluso a principios del siglo I después de Cristo. O sea, es una extensión larga. Como no son nabateas propiamente dichas, no tienen un lenguaje nabateo, están medio en un lado, en un interregno. Esta otra moneda es una de dos, se conocen dos ejemplares nada más, una dracma que va al estándar tolemaico, está casi clavada en el estándar tolemaico, y está inspirada en dracma seleucida, no, en una dracma tolemaica. Se dan cuenta más que nada porque el águila, si bien está en la misma posición, en esta tiene como una proa y en esta está solo un rayo, y esta está solo un rayo, o sea, copia. Ahí dice obodas basileos, o sea, copia, acá dice Ptolemaiou basileos, o sea, copia la dracma tolemaica. Entonces, esta sería la primera acuñación de donde ya sabemos quién la emitió. Se hizo en el 96 y el 86. Obodas tuvo muy buen genio, se enemistó con los Ptolomeos y los derrotó. Después se enemistó con los Seleucidas y los derrotó hacia el 93. Aplastó al emperador Seleucida y logró que se lo reconociera, se lo deificó. O sea, hay un templo hecho a Obodas deificado, Negev, el templo de Negev en Petra, en el reino nabateo, perdón. Esta es otra, similar a la que vimos anteriormente, del tipo anónimo con la Nike, pero ya el retrato, si bien no se distingue mucho, no es anónimo, no es Atenea, sino que es un hombre. Algunos dicen que se parece a Obodas, otros dicen que se parece a Aretas, pero ciertamente no es de mujer. Se lo atribuye a Aretas por el cambio, porque puede ser incluso Aretas homenajeando, poniendo el retrato de Obodas acá, en conmemoración. Bueno, Aretas recibió, en esta onda expansiva que estaba teniendo el reino nabateo por esta época, el reino de Damasco, o sea, la ciudad de Damasco se la dieron a él para que gobernara durante el mayor tiempo posible, porque no querían que cayera en manos seleucidas. Aretas en esa ciudad acuñó estas moneditas de bronce
También hay algunas de plata, pero particularmente estas de bronce son muy comunes. Acá dice Basileos Aristos en griego, que sería aretas. El que grabó esto se confundió, no entendía bien el nombre de aretas, que en nabateo sería Haritat, y le puso Aristos. Aristos es el mejor. O sea, es una forma de homenajearlo o de no entender bien el nombre de aretas. Pero ven como copia muchísimo esta moneda de plata de los Eleusidas anteriores, o sea, no varía mucho. Si bien en esta Tiche, la diosa, no es Zeus, fíjense el perfil de Anverso, que si bien tiene un arte muy excelso, acá lo reproduce bastante fiel. Este debería ser aretas, pero no, es este mismo de acá. A este le dicen, acá figura como Basileos Antíoco Epifanú, o sea, el dios Antíoco Epifaneos, pero le decían Anticos grifo, por la nariz de gancho que tiene, parece un grifo de la mitología griega. Bueno, fíjense cómo se reproduce la misma nariz de gancho con este aretas medio trucho que le dibujaron. Bueno, esta emisión se hizo en Damasco y circuló en Damasco principalmente, no hay mucho de esparcimiento. De hecho, hasta el 72, porque ahí el rey Tigranes III de Armenia toma la ciudad de Damasco durante casi 3-4 años y solo la abandona porque los romanos atacan Armenia, entonces tiene que replegarse y volver. Después vuelve a caer en manos de los nabateos. En el 67, los reyes judíos que los nabateos apoyaban sufren una sublevación y Aristóbulo, este usurpador, se ve atacado por Aretas. Aretas sale en defensa de Alejandro Janio, si no me equivoco, y Aristóbulo lo repele y lo convence a el edil curul romano que andaba por ahí para que lo ataque. Lo hacen replegarse a Aretas, y cuando se está replegando, Aristóbulo lo ataca a Aretas, dando la oportunidad, una, para que Aristóbulo se mantenga en el poder de los judíos, y dos, para que 5 años más tarde Escauros se dé cuenta que puede atacar al reino nabateo y derrotarlo. Los nabateos se repliegan a la ciudad de Petra, se encierran de un modo que no le cuesta, o sea, no le puede afectar la presencia de los romanos cerca, pero los romanos ponen tanta presión que al final terminan cediendo. Aparentemente le corta el suministro de agua, y Escauro les permite conservar la ciudad a cambio de un buen pago de 300 talentos de plata, algo así como 2 millones de denarios, una fortuna inmensa, el vasallaje a la ciudad de Roma, y la promesa de convertirse en una especie de reino cliente. Básicamente lo someten a ese grado. No pierde tiempo Escauro, y cuando vuelve a Roma un tiempo después, esto fue en el 62 a.C., en el 58 emite esto. Por este lado, si ven, dice Rex Aretas, este es el rey Aretas, dándole la palma como victorioso a Escauro, Scaurus ed Curul, o sea, Edil Curul, que estaba también con Vipsaeo, Edil Curul, ¿no? Y ahí están la imagen de sumisión con un dromedario que para ellos en su imaginario representa la zona arábiga. Lo mismo hace obviamente con los judíos que estaban de parte de los nabateos, que si bien él dejó que Aristóbulo se quedara, sacó a los judíos anteriores que eran amigos de los nabateos, y el rey Baquius, en ese entonces Baquio, Iudaeus, dice ahí, ¿lo ven? También Baquius está pidiendo, no figura como Rex, figura como gobernante, está ahí pidiéndole, entregándole la palma al victorioso Dilcurul Plautius. Todavía no hablamos de monedas nabateas per se, pero bueno, les voy a mostrar un poco. No pretendo que hablemos nabateo al final de esta charla, pero para que tengan una muy básica idea. Los nombres semíticos son al revés, o sea, al revés que nosotros. Acá dice Malicus, Malak, Melek, o sea, Malico, que Malik es medio rey, Malicus, Malak, Melek, Nabatu. Esas son las formas. Entonces después lo pueden ver. Ya saben que el rey es esto,
lo van a ver, por ejemplo, Haretat, Aretas, Melec de vuelta acá, o sea, Malak, me confundo ahí, Nabatu. Haretat, Malak, Nabatu. Y la fecha es Sanat, la fecha acá tenemos año 4, así escriben una forma del 4. Acá tenemos Sanat, Yukilat, reina de los nabateos, Sanat 45. Este semicírculo es 10, 40 y el 5 lo escriben bastante parecido a nosotros. Bueno, después Rabel acá, la primera palabra siempre va a ser el nombre del gobernante o de la reina, ¿no? Gamilat, Yukilat. Si ven solamente un inicial, la S de Yukilat, por ejemplo, o la Het, que nosotros vemos como una H, es una Het de Haretat, son los más comunes y simples de ver. Y llegamos por fin a la primera moneda nabatea. Málico asume poco después el gobierno. Él lanza dracmas y midracmas o medio shekel y un cuarto shekel, depende cómo se lo quiera ver. El peso más o menos es de la didracma 6,9 gramos y 3,1 gramos para la hemidracma, la dracma. Si bien acá dice Malicus, Melec, acá tenemos la fecha todavía en una especie de griego. Digo especie porque la L es año, la K es 20, pero esto no es un 6 y el año es 26. También denominaciones en bronce, 3 tipos de denominaciones con pesos más o menos relativos en 11, 9 o 6 y 2,5, 3, son distintos, pero bueno, esta está con la fecha en semigriego, esta ya directamente tiene la fecha totalmente en nabateo. Repite más o menos la misma leyenda. Si se fijan en el retrato que veníamos viendo, Seleucidas, Ptolemaicos, todo eso, estamos hablando acá de una persona netamente árabe. Miren esos flecos que tiene ahí, esas especies, ¿no?, de rulos que tiene, un rostro bien arábigo, ¿no?, bien semítico, tiene un bigote, o sea, son bastante realistas las monedas. Obviamente tienen el águila acá, porque en la zona se usaba el águila muchísimo, pero bueno, digamos que en este periodo Málico le toca pasarse de un lado, por momentos se pelea con los Ptolomeos, por momentos pide ayuda, los Seleucidas le piden ayuda a él, se va de un lado del otro. Se había aliado cuando a él no le da ayuda a los judíos, con Herodes el Grande, él tiene que pedirle ayuda a Cleopatra VII, la Cleopatra que todos conocemos, que lo ayuda para atacar, pero después Cleopatra, Marco Antonio está con ella y Marco Antonio le regala territorios que son de los nabateos a Cleopatra, lo cual lo enemista profundamente. Y cuando llega la batalla de Actio, que por deuda anterior le tenía que haber defendido los nabateos a Cleopatra, ellos no mandan ningún ejército, es más, le mandan a quemar los barcos que tenía Cleopatra para escaparse en caso de que todo estuviera mal, y él con gusto va y los prende fuego, porque Cleopatra no estaba más de su lado para él. Dura hasta esa época. Antes de Málico, antes del 60, entre el 60 y 62 a.C., hay un supuesto rey Obodas, que si buscan un catálogo o algo así, Measurer es de 1975, está ahí bien claro, y es la Biblia para nabateos. Hay un Obodas II que hoy en día se reasignó, no existe más, o sea, se cree que o duró del 62 a.C. o el anterior duró 2 años más de lo que se pensaba. La cuestión es que al poco tiempo muere, en el 30, asume Obodas. Obodas agrega una innovación. Esto que estamos acá viendo es una tetradracma de oro tolemaica. Algunos quizás la haya visto, son monedas muy lindas. Dice Adelfon Theon. De este lado están los dioses Ptolomeo I y su esposa, y este es Ptolomeo II y su hermana y esposa de Egipto. Es una tradición muy heredada de los faraones, que los Ptolomeos quisieron continuar, de casarse con la hermana. Y Obodas mete también esto, mete el doble busto, el busto conjugado, ¿no?, para algunas denominaciones.
fíjense los perfiles rectos de Obodas, se nota, los pelos nabateos, el bigotito. Si bien parece cruda en un primer momento, las monedas reflejan los rasgos primeros. Si la persona es joven, se ve. Si la persona es más vieja, se ve. Si la persona se deja bigote o barba, también se ve. Esta moneda es impecable, así como la ven, que parece que no. Tiene la leyenda completa, tiene los dos retratos en anverso. Esta es una moneda que así y todo se vendió en $1.800, si no me equivoco. Las nabateas son muy baratas y generalmente, si son monedas relativamente comunes, deberían encontrarse. Bueno, en el 25 a.C. a Obodas le surge un problema porque estaba en buenos términos con Augusto, o sea, con el Imperio Romano básicamente, pero Augusto le dice: mirá, qué buena onda que me vendas todo el incienso que yo necesito, está bárbaro, pero ¿sabes qué? Quiero conocer a tu proveedor, ¿me ayudás? Y entonces el rey nabateo decía: pierdo mi principal cliente, o me enfrento con el Imperio Romano, o le doy una mano. Y entonces le dice: bueno, está bien, te mando mi primer ministro y te va a llevar a donde está mi proveedor. Que era cruzar toda la península arábiga hasta el fondo, un trayecto de unos 6 meses de viaje, quizás menos, pero obviamente lo hizo lo más, doblar por acá, doblar por allá, y lo llevó por todos lados menos por línea recta. O sea, hay un tramo en particular que se podía hacer en 2 semanas y tardaron 6 meses en hacerlo. Tardó 3 años en toda la expedición. Así que cuando volvieron, el primer ministro pidió miles de disculpas, que no era su intención desviar tanto la ruta, pero que era un lugar peligroso y que lo llevó por los mejores lugares posibles. Zafó, no sé cómo zafó, porque obviamente cualquiera se daría cuenta que los estaba estafando con la visita guiada. Los romanos sacaron una pequeña ventaja porque conquistaron el reino de Saba, los hicieron un reino vasallo y qué sé yo, pero obviamente desaconsejaron seguir buscando por ese lado el incienso directo y siguieron comprando las nabateos. Tiempo más tarde los romanos se vengaron y desviaron la ruta para que pasara por Egipto romano, pero bueno, es otra historia esa. Obodas fue el primero, como decía, en meter a su esposa. No la menciona, eso lo hace su sucesor, pero ya mete un rostro femenino. Las mujeres en nabatea son un caso recontra típico porque son de las pocas mujeres que tenían derechos. O sea, una locura en la antigüedad. Las mujeres nabateas tenían igualdad de derechos, podían comprar, tener, ser dueñas desde una tumba hasta un edificio, heredar los negocios del marido. Tenían mucho respeto. Los nabateos estaban en contra de la esclavitud y parece que también parte de eso estaba relacionado con la igualdad con respecto a la mujer. Es una cosa loca. Incluso hay teorías que dicen que cuando agregan la mujer no es un capricho o una cuestión estilística o una cuestión de imitar hasta los Ptolomeos, sino que le da fortaleza al gobierno tener al matrimonio bien en la imagen. O sea, como que es reforzar la imagen tener la mujer ahí. Algo impensado en otras culturas, ¿no? Bueno, es acá cuando se empieza a hacer la selá, o sea, se pasa de un estándar tolemaico que estaba en 6,9 por ese entonces, 6,65, ya había bajado un poquito el estándar, pasa a una dracma de 4,4 gramos y sus divisores a partir de ahí, o sea, se baja un poco. La pureza empieza a decaer, pero levemente, esto se va a ver más profundamente en adelante. Y mete esta donde ya aparece la esposa bien claro con ese atuendo velado. A veces aparece con un tocado de Isis también. Esa es Hagaru, la esposa de él. El águila, ¿no? Son las denominaciones con que aparecía. Sileo, el primer ministro que había acompañado a esta expedición en el 25 a.C. de los romanos en busca del frankincienso del sur de la península arábiga, vuelve a aparecer en la historia porque en el 9 a.C. aparentemente trata de obtener el poder a la muerte de Obodas II y emite estas monedas que son un cuarto dracma. Fíjense, el peso 1,05 es nada, es muy, muy chiquitita la fracción, y estas monedas de bronce. Hasta ahora veníamos en 3 tamaños, esta moneda está en intermedio, está bastante bien, y esta otra que es un cuadrante, que es una de las monedas más
circulantes de toda esa región de Medio Oriente. Pero bueno, Sileo trata de obtener el poder, pero hay otro con derecho al título que se nombra Aretas IV, o sea, de algún modo se estaba vinculando el linaje real. Josefo, un historiador judío del siglo I, nos dice que no, que en realidad se llamaba Eneas, no se llamaba Aretas, se cambió el nombre para poder tener más peso. Augusto no quería ni a Aretas ni a Sileo, ninguno de los dos quería. Sileo porque le tenía bronca de la expedición del 25 y a Aretas porque no tenía un derecho directo al trono. Sin embargo, Sileo es mandado a llamar a Roma, o él va a presentar sus credenciales de algún modo para tratar de ser reconocido, porque Roma tenía que validar al rey de Nabatea, porque recordemos el vasallaje que mencioné antes. Y bueno, queda un tiempo tratando de lograrlo. Aparentemente esto es una convivencia entre Aretas IV y Sileo, porque esta es el Shin de Sileo, la S, lo que veíamos con Shukailat recién. Bueno, Sileo también empieza. Sileo es el nombre griego, ¿no? Shilayu creo que es el nombre nabateo. Y Aretas, o sea, Sileo y Aretas, los dos pretendientes al trono. Es lo mismo acá, Sileo y Aretas. La mujer esta no se sabe quién es, directamente no hay relación alguna. Cuestión que en el siglo VI, perdón, en el año 6 a.C. se aburren de Sileo y lo tiran de la roca Tarpeya. O sea, se aburren en un sentido de que perdió el juicio, se vengaron de todo y lo tiran desde una roca que es lo suficientemente alta como para matarte, pero es lo suficientemente alta como para que sobrevivas un poco y te mueras después. O sea, no es una muerte inmediata, es una roca simbólica de la cual tiraban a los peores traidores, a los que cometían los crímenes más odiosos, o sea que a Sileo se la tenían jurada y esa fue su forma de mostrárselo. Después del 6 estas monedas desaparecen, o sea que si tienen una moneda de 6 de Sileo, están hablando de una moneda que duró 3 años y obviamente se volvieron escasas a la muerte de Sileo. Y pasamos a Aretas. Ahora sí, si ustedes por casualidad tienen una moneda nabatea, lo más probable es que tengan una moneda de Aretas IV. Si en algún lote les vino, si en algún momento llegaron o cambiaron lo que sea, nabatea, seguramente es Aretas IV. Se cree que el 80% de las monedas nabateas que se encontraron hasta ahora son de Aretas IV. Se cree que de esas el 50% son puntualmente de aretas de los bronces de este tipo. Así que ese es lo más común que hay de reino nabateo. Si ustedes quieren tener una moneda representativa, seguramente van a poder conseguir. Son monedas de, qué sé yo, depende de dónde la encuentren, pero $15, $20, según el estado. Si en este estado está mucho más cara, obviamente, pero son monedas conseguibles totalmente. Las Selah, estas monedas nabateas, es una denominación que es particular de ellas, no es tan así, ya son más caras, mucho más caras. Pero bueno, se pueden contentar con un broncecito así como tengo yo. En fin, Aretas se casó con Huldu, su hermana. O sea, en las monedas dice Huldu, su hermana, reina de los nabateos. Dice Aretas, Malak, Nabatu, también, o sea, Aretas. Dice Aretat, esa es la forma, las 4 sílabas que van a ver. También lo ven acá, Aretat. Aretat, siempre es la forma de verlo. Esta es de Huldu, ahí dice Huldu, y acá está Shakilat, Shukilat, está el Shin que veíamos recién con Sileo, lo mismo, Shukilat. Es sencillo, no es muy complicado una vez que se entiende cuáles son las principales letras. Es el momento, o sea, 48 años gobernó Aretas IV, o sea, por eso es tan abundante las monedas. Los otros no llegaron a reinar tanto, y encima es el momento de explosión del imperio nabateo. Petra se hace en ese entonces, o sea, lo que vimos, la tesorería, los principales santuarios, en ese momento es donde se hace. Irónicamente o a propósito, esos templos tienen todas referencias griegas, referencias romanas. Está Castor y Pollux, por ejemplo, son dioses romanos, dioses griegos adoptados también por los romanos. Y eso llega un poco de confusión. ¿Por qué adoptaron eso y no tienen simbología típicamente nabatea? Es por la forma de ser propia de los nabateos, gente comerciante. Querían que la persona, como cuando uno va a un lugar de afuera y te dicen Maradona, Messi, que ellos buscan algo con qué relacionarte para venderte. Bueno,
Se cree que está relacionado con eso, de por qué los edificios públicos están llenos de cosas helenísticas. Otros dicen que son los propios talladores de la piedra de origen griego, pero bueno, uno le puede decir a un extranjero que haga lo que a uno le gusta, no lo que traen de su lugar. En definitiva, Aretas hace el mayor expansión, hace Petra tal cual como la conocemos, se convirtió en la ciudad que dura, que el año pasado solamente, o sea, ustedes piensen, en 1812 fue Burckhardt el primero que lo vio en cientos de años, la ciudad de Petra, y el año pasado fue 1 millón de personas a Petra. Es la ciudad que le reditúa más económicamente por turismo a Jordania, por la cantidad impresionante. Está considerada una de las 7 nuevas maravillas del mundo, es patrimonio de la UNESCO desde el 85 y ya está entrando a la cultura popular por películas como por ejemplo Indiana Jones, o sea, es súper hiper conocida hoy en día. Bueno, esto pasó sobre Aretas, de hecho se cree que es la tumba de Aretas IV o de Aretas III, la anterior. Esto que dice acá en misiones de emergencia se creía que eran emisiones de emergencia, lo pueden llegar a encontrar, pero está probado ya ahora desde 2014, creo que es el artículo, que en realidad son un sistema monetario que trató de insertarse dentro de lo que era el sistema a falta de plata. No reemplaza la plata. Esta unidad grande de 11 gramos dice Ma'at Kesef, que es una unidad Kesef de plata. Este es un Kasi, que es la mitad, y este que es como un cuadrante, un rab se llama. Son todas en relación, las tres tienen la relación, o sea, este es 11, este es la mitad, este es 5,6, este tiene un cuarto, o sea que están 2,5, algo así. Pero son 2 pesos aproximados. Bueno, hoy en día se sabe que no es una moneda de emergencia, sino que bajó el nivel de plata, pero se intentó meter un sistema fiduciario paralelo. No reemplaza el Ma'at Kesef como moneda de plata, sino que tiene una validez de la plata, pero en bronce. Definitivamente no fue. Hay sí una baja de la plata entre esta época y la época que sigue. La pureza de las monedas de plata baja de un 90%, 95% que venía en el rey anterior, baja del 90 al 80, y después más adelante baja del 80 al 50 y ya se queda para siempre en eso. Málico es el que sucede. Este es Malekus Yukilat, o sea, porque la esposa también se llama Yakilat II, vendría a ser en este caso. Es el sucesor de Aretas. No es gran cosa, de hecho es bastante mediocre su gobierno, las monedas se convierten en monótonas, una repetición de todo lo que se venía dando. Aretas innovó, hay muchas denominaciones, unos diseños distintos, pero Málico es más estándar. La pureza, como ya dije, de la plata estaba en un 50%. Fíjense que este es el color más normal que debería haber, esta es del comienzo. Miren el bigote que tiene Málico, es muy clara, muy visible el peinado, todo eso. Y dura hasta el 70. Él le presta a los romanos, le presta un ejército para que vayan a combatir por la rebelión judía, unos 5.000 arqueros, y por esa época más o menos muere Málico. Pero ya está en decadencia, o sea, no tiene mucha... Le habían cedido Damasco, los romanos le regalaron Damasco y la perdió al poco tiempo, no hubo mucha actividad. Ya con el que sigue, Rabel, tiene un tiempo de regencia. Yakilat, la madre de él, o sea, esposa de Málico, mantiene el poder durante un tiempo hasta que gana, después de 10 años, la mayoría de edad, Rabel, el sucesor. Pero miren el estilo crudo que tienen estas monedas. Ya se nota que el cospel es más chico, más compacto. Ya estamos en un 50% de plata, o sea que tampoco bajan un poquito de peso, pero la pureza es totalmente mala, o sea, es muy impura. Las monedas repiten muchas veces el diseño del padre, no hay grandes cosas. Y se casa, o sea, se casa primero con Gamilat, también su hermana, y Hagaru. Hay un debate, algunos dicen, como no tenemos fuentes, o sea, si bien hay más de 4.000 inscripciones nabateas, ninguna refiere sobre la historia, son todas mortuorias, dedicaciones o cosas así, frases de peregrinos, pero nada profundo.
realmente hay muy poca data, pero algunos dicen que el título, su hermana, es un título honorífico, que no es realmente la hermana, pero bueno, nunca lo sabremos eso. Son las dos, o sea, entonces tenemos emisiones a nombre de Ravel y Jaquilat, a nombre de Ravel y Gamilat y a nombre de Ravel y Hagaru. Por suerte, dentro de todo, no tuvo mayores tumultos. Ravel anduvo bien durante mucho tiempo, suficiente como para que anduvieran las cosas estables. De hecho, se autodenominó Soter. Soter es salvador, porque es salvador de su pueblo. Él como que quiso salvar a su pueblo de caer en la perdición y en la ruina y demás. Aparentemente hizo algún tipo de pacto con Trajano, el emperador, para que no fuera conquistado, y lo mantuvo ese pacto hasta que Ravel murió. Ravel murió en el 106, así que poco tiempo después él ya había mudado de Petra, la capital acá, había mudado a Bosra, la nueva capital nabatea, o sea, la reformuló para eso. Le dio lugar a la Legión 3 Cirenaica después la ciudad de Bosra, o sea que se convirtió en un lugar importante. Fíjense cómo, bueno, si conocen un poco de historia, es como las cosas se van mudando hacia el norte. Un par de años después, unas décadas después, Palmira empieza a ser una potencia en Medio Oriente, o sea que van mudando de la zona tolemaica a zona nabatea y termina siendo Palmira el centro de atención en Medio Oriente. Bueno, y entonces Ravel muere en 106 y ahí sí Trajano ejecuta se termina la promesa que le había hecho y empieza entonces sí anexa todo lo que era el reino nabateo a la provincia de Arabia Petra, emitiendo estas monedas con el clásico dromedario para mostrar. Acá dice Bostra, y Cibele es acá la Tiche, perdón, la diosa de la tutelar de las ciudades. Su sucesor Adriano pasa por Petra y establece, ve que es un buen lugar para poner una seca y establece una seca ahí, la renombra Adriane Petra Metropolitón, o sea, metrópolis de Adriana Petra, y eso se mantiene durante bastante tiempo hasta los severos. Los severos es más o menos a partir de 230, por ahí se siguen emitiendo monedas, y está, ¿ven? Acá también Petra. Pero en fin, tiempo después es sometida, queda en el Imperio Bizantino, después es sometida por los árabes. La última vez que escuchamos es en la época de los Cruzados, donde pasan algunos y les corresponde físicamente un lugar, pero Petra en sí, el Imperio Nabateo, acaba en el 106 con la muerte de Ravel II y desaparece en el tiempo. Muchas gracias por su atención.